Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Cuando a una persona le diagnostican TLP, igual que cuando le diagnostican cualquier otro tipo de problema, lo primero que se busca es qué tratamiento es el mejor, qué tengo que hacer para curarme. Para eso sirven los diagnósticos, para buscar el tratamiento que más haya demostrado funcionar para ese tipo de diagnóstico. En el caso del TLP, consiste el tratamiento en reducir los altibajos emocionales. Una persona con TLP es una persona que tiene tantos altibajos emocionales entre la ansiedad y la depresión que eso le interfiere y no le permite vivir a gusto, porque tanto en las relaciones interpersonales como en los estudios, como en el trabajo, con tantos altibajos es muy difícil funcionar en el día a día. Entonces, tanto el psiquiatra como el psicólogo vamos a ese objetivo, a que los picos no sean tan altos. La herramienta que utiliza el psiquiatra son químicos, medicamentos, fármacos, para intentar ponerle topes para que eso no se salga demasiado de los límites controlables por una persona. Y el psicólogo, una vez que la persona está un poquito controlado entre esos topes, pues aprovecha para darle recursos y herramientas que le sirven como de anclas para que no se vayan tan fácilmente para arriba y para abajo. Una persona que no tiene herramientas para tomar decisiones, para resolver situaciones del día a día con los demás, con uno mismo, para decidir en general sobre su vida, esa persona, si no tiene recursos, se va a salir para arriba y para abajo. Entonces, el problema es que cuando esa persona ya se está saliendo, ya hace falta fármacos. Pero si se cogiera a tiempo, cuando se está viendo que esa persona no tiene muchas herramientas y va eso a ir a peor y se interviniera psicológicamente antes de que eso se desbordara del todo, tendría mucho mejor pronóstico y sería mucho más fácil y mucho más rápido y no haría falta ni diagnóstico ni tratamiento farmacológico. Se evitaría, se cubriría con una simple falta de recursos y sería todo mucho más fácil. Entonces, las personas que tienen estos picos son personas que tienen mucha intensidad emocional. Cuando una persona tiene tanta intensidad emocional, es muy fácil que se descontrole ante cualquier circunstancia abrumadora o cualquier situación traumática. Es como si fuera un coche que tiene muchísima velocidad, como si fuera un Ferrari, que como tiene tanta potencia y tanta velocidad, a cualquier piedrecita, a cualquier giro mal hecho, empieza a dar volantazos. Pues eso pasa a nivel emocional con las personas con TLP. Son Ferraris que no saben controlar su exceso de intensidad. Si fuera un Ferrari sería velocidad. Cuando llega al psiquiatra, pues debería de ser en segundo lugar. Primero debería de haberse evitado que el coche se hubiera descarrilado. Cuando llega el psiquiatra es porque ya el coche se ha descarrilado del todo y ahora hace falta meterlo en la calzada. Cuando lo meten en la calzada, pues ya el psicólogo interviene enseñándole a conducir para que no se vuelva a salir. Pero debería de ser en ese orden. Primero el psicólogo cuando el coche está empezando a hacer cosas raras y que no se tuviera que llegar a descarrilar el coche. La realidad actual es que casi siempre los TLP empiezan, cuando ya se ha descarrilado, empiezan con fármacos como primer escalón y a veces el segundo escalón queda para la psicología y si hay psicólogo. Y no al revés como debería ser, primero psicólogo y luego psiquiatra. Por eso es tan importante meter la prevención de problemas de salud mental en los colegios, porque es cuando algunos niños con altas capacidades ya se empieza a notar, o con dislexia o con algún tipo de dificultad o con alta sensibilidad, empiezan a tener dificultades. Entonces, dentro del tratamiento psicológico existen varias terapias específicas para el TLP. Está la terapia dialéctico-conductual, que es la más estudiada, la más extendida y la más eficaz de las que se conocen para el TLP. Luego está la terapia basada en la transferencia, centrada en la mentalización o la terapia de esquemas. Todas ellas son terapias que se han reconocido científicamente que son eficaces para el TLP. Pero la más extendida, como decimos, es la terapia dialéctico-conductual, la DBT. El problema que tiene es que todas estas terapias específicas suelen ser poco accesibles. Hay que irse habitualmente a hospitales privados, algún público puede que lo tenga, pero son poco accesibles en general y muy largas de duración. Entonces, sobre todo la terapia dialéctico-conductual, el problema que tiene es que dura 32 semanas, entonces los pacientes con TLP tienen tanta intensidad que se suelen salir, no suelen permanecer tantos meses en una terapia. Entonces lo que se hace muchas veces con la dialéctico-conductual es que como tiene 4 módulos, pues se elige el módulo que mejor le viene a cada paciente y
se prioriza ese módulo en ese paciente, pero no se da la terapia entera. Luego está la terapia icónica. La terapia icónica se parece mucho a la dialéctico-conductual porque es de base cognitivo-conductual, igual que la DBT, pero es mucho más corta y es mucho más intensiva porque usa iconos, imágenes, que metafóricamente van muchísimo más rápido a la zona del cerebro emocional que entiende en imágenes y no en palabras, y entre los iconos y la conexión con el terapeuta, es mucho más eficaz y mucho más rápida que, por ejemplo, una terapia, sea la dialéctico-conductual o sea cualquier otra, que es con palabras, y si encima no hay buen vínculo con el terapeuta, pues dos factores importantes para la terapia pues no están. Ni las palabras ni la falta de vínculo hacen que cualquier terapia, aunque sea específica, funcione. Entonces, si no hay accesibilidad a una terapia específica psicológica para el TLP, al menos habría que buscar una terapia algún terapeuta que esté formado en trauma. Formación en trauma sí que hay muchos psicólogos que están formados, porque el TLP, la base es de trauma. Entonces, si no hay una terapia específica para el TLP, pero por lo menos lo que yo recomiendo es ver los vídeos míos, por ejemplo, o tener psicoeducación de alguna manera, entender de dónde vienen los problemas, por qué uno reacciona así, qué son las cosas que peor ponen a la persona, entender muy bien las bases del problema para luego poder ser capaces de manejarlo. Pasa como con un problema de matemáticas. Tú, para poder hacer cualquier problema de matemáticas que se te ponga por delante, tienes que entender muy bien las matemáticas para tú mentalmente hacer conexiones y resolver los problemas. Lo mismo pasa con el TLP. Para tú poder manejar tu propio TLP tienes que tener mucho conocimiento para poder improvisar cómo manejarlo. Entonces, lo primero para el tratamiento con TLP es psicoeducación, entender en profundidad de dónde viene, a qué se debe, cómo son las pautas más básicas, preferiblemente en imágenes y también con un terapeuta que esté formado en trauma, si no puede ser que esté formado en imágenes, pero que con la conexión y con las intervenciones y las metáforas que ponga el psicólogo suele ser suficiente para suplir la falta de especificidad de la terapia. Bueno, pues si hay una buena conexión y una terapia específica y no se tarda mucho en tratar el caso, pues suele ir bien. Cuando ya el caso es muy grave o ya ha empezado con problemas de inestabilidad emocional grave, hacen falta fármacos, pero los fármacos suelen reservarse más bien para cuando son casos muy graves o en crisis agudas, y hay que tener también muy presente que los fármacos no son para toda la vida. Los fármacos son temporales para encarrilar a la persona en la carretera, digamos, en la estabilidad emocional, encarrilarlo como si fuera un chute de café que te trae al centro, y cuando la persona empieza a coger herramientas y habilidades, pues los fármacos se suelen ir retirando gradualmente. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros al canal.